Hola, soy María del Mar Sánchez y en esta ocasión vamos a profundizar en la herramienta Twitter y en la experiencia El Bazar de los Locos. Seguramente muchos de vosotros hayáis oído hablar de Twitter, pero no sepáis realmente a qué se refiere. Twitter es una aplicación que es muy nombrada en medios de comunicación. Sin embargo, muchas veces podemos plantearnos, ¿pero realmente qué es Twitter? ¿Es una página web? ¿Es una red social? ¿Qué es? Pues lo primero que tenemos que saber es que Twitter no es una red social, no es una herramienta como puede ser Facebook o como puede ser Twenty, que funciona de manera totalmente distinta. Twitter se basa en el seguimiento de personas, se basa en seguir a unas personas las cuales publican una información y se basa en la actualización y en el momento, se basa en la instantaneidad. Algunas de las características de Twitter es que los mensajes que publicamos tienen un número limitado de caracteres, 140, por eso se basa en la rapidez, son mensajes de 140 caracteres que aparecen uno detrás del otro. Nosotros nos suscribimos a personas y luego vemos la información que acaban de publicar esas personas. Twitter también se basa en la movilidad, ya que es una herramienta muy utilizada en dispositivos móviles y por lo tanto podemos conocer cosas que están pasando en distintos lugares del mundo y además podemos interaccionar contestando a los mensajes, tanto de manera pública como de manera privada. La interfaz de Twitter es así, accedemos como en cualquier aplicación, con un usuario y con una contraseña. Y básicamente, como he comentado anteriormente, se basa en el seguimiento de perfiles. Independientemente de que estemos en Twitter o no, podemos acceder a perfiles abiertos de muchísima gente que está en red publicando lo que está pasando o lo que está haciendo en ese momento. Sí que es cierto que una vez que nos suscribamos a distintos perfiles, pues podremos ver la información de esa gente que hemos seguido en nuestro entorno. Como podemos ver, pues de las personas a las que seguimos, la información que acaban de publicar es la que aparece y la que podemos conocer. Para comentar, hablar o decir algo en Twitter podemos escribir un tweet, que es un mensaje. Podemos escribir un mensaje en una ventana, como podemos ver tiene 140 caracteres y la pregunta es ¿qué está pasando? Independientemente de que podamos contar lo que está pasando o no, en esos 140 caracteres lo que hacemos es publicar una información que va al ciberespacio y que cualquier persona puede ver si tenemos nuestro perfil de Twitter abierto. Además, podemos retuitear lo que otra persona ha dicho. Cuando vemos un mensaje de alguien que nos interesa, en vez de copiar lo que esa persona está diciendo y decirla como si la hubiéramos dicho nosotros, podemos retuitearla y se conserva la autoría de lo que ha dicho esa persona y es una manera de ir compartiendo información y de ir enriqueciendo la red de contactos y la información. También podemos agrupar a las personas que seguimos en torno a listas, ya que yo puedo seguir a 700 personas y por lo tanto de esas 700 tengo 50 profesores que son muy interesantes y que quiero saber lo que están diciendo. Por lo tanto puedo agruparlos en una lista, acceder a esa lista y ver lo que acaban de tuitear esas 50 personas. Es una manera de gestionar los contactos en Twitter. También podemos conocer la información a partir de los famosos topics, de las tendencias, de los trending topics, que seguramente es un término que también habéis oído. El trending topic o los temas se gestionan a través del símbolo de la almohadilla, lo cual convierte la palabra que va detrás en un enlace. Cuando pinchamos en esa palabra nos lleva a un lugar en Twitter en el cual podemos ver todo lo que se está hablando sobre esa temática, independientemente de que estemos siguiendo a la gente que está hablando sobre ello o no. Los trending topics son los temas más hablados en el momento y se gestionan las conversaciones en torno a esas temáticas. Para comunicarnos con otras personas podemos hacerlo de manera pública, escribiendo @ y el nombre del usuario de la persona, o a través de un mensaje directo un poco a modo de correo electrónico. Pero para escribir un mensaje privado debemos seguir a esa persona y que esa persona nos siga a nosotros. Básicamente, si tuviéramos que definir qué es Twitter, esta imagen es muy representativa. Esto es Twitter. Es el ciberespacio, son una serie de personas que publican información que podemos conocer o no, pero que las seguimos porque nos parece relevante lo que están diciendo.
es mucho más amplio de la idea de una red social en la que normalmente lo que hacemos es incluir a gente de nuestro entorno y configurarnos en torno a perfiles que conocemos, etc. Twitter se gestiona a partir de la información, de los temas, de la gente interesante y realmente posibilita experiencias que a priori, cuando conocemos lo que es Twitter, pues no nos lleva a pensar que puedan suceder cosas de ese estilo. Un ejemplo lo encontramos en las revueltas árabes, en la famosa primavera árabe, que incluso en algunos de los países árabes promovieron cambios en los gobiernos a través de diversas movilizaciones sociales. Y podemos pensar, bueno, pero ¿qué papel tuvo Twitter ahí? Pues esta imagen la considero bastante representativa, ya que dice armas para la revolución, ni el machete ni la pistola, sino Twitter y Facebook. A través de las redes sociales y a través de Twitter la gente se puso en contacto y expresaron su indignación, y realmente esa indignación llegó a la calle de manera presencial y se produjeron las revueltas que han terminado transformando políticamente muchos países, por lo tanto es algo bastante interesante. En España tenemos también una experiencia que sucedió en el año 2011 y es la experiencia del 15M. El día 19 de mayo amanecemos con esta portada del Washington Post con la Plaza del Sol llena de gente. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Pues básicamente es interesante conocer la diferencia que hubo entre las movilizaciones a través de las redes sociales y de Twitter y la atención que se le prestó a través de lo que podemos denominar los medios de comunicación tradicionales, como la prensa, la televisión, etc. El 15 de mayo se organizó una manifestación de la plataforma Juventud sin Futuro, reivindicando un poco pues, el tema de la juventud hoy en día, la falta de trabajo, las hipotecas, etc. Hubo una serie de altercados que se publicaron a través de las redes sociales y sobre todo a través de Twitter. La gente conoció lo que estaba pasando a través de Twitter y al día siguiente se presentaron más personas en la Puerta del Sol. Cada día ese movimiento fue creciendo exclusivamente a través de Internet, hasta el punto de que encontramos la fotografía del Washington Post, que realmente es bastante impactante. Sin embargo, si vemos la atención que se le dedicó a este movimiento en la portada de la prensa en España, vemos que hasta el día 18 y realmente el día 19 es cuando se le comienza a dar bastante importancia al movimiento 15M. Sin embargo, en las redes sociales y concretamente en Twitter sí que vemos que el día 16 y sobre todo el día 17 y 18, que la prensa todavía no le había dedicado ese foco de atención, Acampada Sol, 15M y Spanish Revolution eran trending topics en España, eran los temas más debatidos. ¿Por qué pasó esto? Pues básicamente porque la gente que estaba en ese lugar estaba transmitiendo vía streaming, con fotografías, con entrevistas a personas, lo que estaba pasando. Por lo tanto, cuando la prensa realmente vio la importancia de ese movimiento social, incluso acudió a las redes sociales y acudió a Twitter para ver qué estaba pasando, lo cual supone un cambio bastante relevante en la manera de acceder a la información, ya que es la prensa la que acude a la gente, a la red social, a la herramienta Twitter para ver qué está pasando y de esa manera comentarlo a los demás.